Tardes, de verdad que es hermoso estar en este lugar y sobre todo cuando compartimos entre diferentes iglesias locales, que al final es una sola obra del Señor Jesucristo, y les traemos de parte de la iglesia del lugar un saludo de verdad muy cordial. Pido nada más que podrían ayudarme con la presentación. Van un paso adelante. Muy bien. El tema que vamos a compartir en esta tarde va a ser el tema, esa vinculación entre lo que es la escritura y el avivamiento. La escritura y el avivamiento. Muy bien. Para esto, por favor, quiero pedirles que me acompañen a Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que nos has permitido compartir. Gracias porque siempre que se expone tu palabra, siempre, Señor, inquietas nuestro corazón, nuestros pensamientos. Sabemos, Señor, que tú iniciaste esta obra y la continuarás en nuestra vida. Así que te damos gracias por este momento, gracias por este compartir y porque podemos, en la libertad del Espíritu, Señor, ser guiados por medio de tu sabiduría para que podamos entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, vamos entonces a leer Tito capítulo 3 y leemos a partir del versículo 4. Dice la Escritura: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a vincular este versículo con lo que vamos a exponer en esta tarde, la Escritura y los avivamientos. Dios nos salvó por medio de Cristo Jesús. Es una maravillosa noticia. Ahora, por esta maravillosa obra se ha eliminado la culpa ante la ley santa de Dios. Eso es lo que llamamos, ¿cómo llamamos? Justificación. Se ha eliminado la culpa y se nos ha acreditado la obra perfecta del Señor Jesucristo. Se llama justificación. Ahora, además de esto, la obra es completa. Se nos ha capacitado para vivir de una manera muy diferente a nuestra vida anterior. ¿Por qué? A este segundo paso de la obra de gracia, ¿cómo le llamamos? Santificación. Empiezo con estos términos porque van a ser vitales para poder entender y compartir el mensaje de esta tarde. Porque si la acción salvífica del Señor se hubiese limitado a declararnos no culpables, seríamos personas perdonadas, pero igual que antes. Así que la obra de santificación es una obra que es muy importante y en la cual vamos a nosotros a centrarnos para poder entender este maravilloso, sobre todo versículo 5 de Tito que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque vamos al final de ese versículo, por favor, y vamos a concentrarnos en esas dos palabras importantísimas que están allí al final del versículo. Dice regeneración y renovación. ¿La ven? Versículo 5, regeneración y renovación. Vamos a la lámina 1, por favor. Regeneración, como vemos acá, es una acción divina que ocurre una vez y para siempre en nuestra vida. Podemos llamarle de otra manera. Podemos llamarle cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros por fe alcanzamos esa acreditación de justicia. Ese proceso ocurre entonces una vez. Pero la renovación, y lo he aquí, vamos a ver, señalado con énfasis, es un proceso. La regeneración no es un proceso, pero sí la renovación.
Es un proceso que tiene que ir en aumento a lo largo de toda nuestra vida. Bien, ahora, ¿por qué decimos esto? Porque nuestra vida nueva en Cristo va a quedar insertada. Ciertamente somos hechos nuevos. Posicionalmente somos santos. Pero, mis queridos jóvenes, la realidad temporal y espacial en la que nosotros estamos es que esta maravillosa gracia, obra de gracia en nosotros, queda insertada en una vida anterior que está habituada al pecado. De hecho, a pesar de que somos salvos, todavía continuamos luchando contra el pecado, ¿verdad? Por eso, en la lámina que sigue, vamos a ver una lectura muy importante. Fijémonos con atención lo que nos está diciendo acá Pablo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, y se ha recalcado acá, andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que aprender a andar, tenemos que aprender a caminar en vida nueva. Vamos a decirlo de otra manera para reforzar el punto. En Cristo somos regenerados. Pero esta renovación, que es un proceso, significa que nosotros aprendemos a caminar sobre esta vida nueva. ¿Por qué? Porque esta vida nueva se corresponde dentro de hábitos, dentro de costumbres, dentro de maneras de pensar, dentro de una cosmovisión que nos impulsa a considerar la vida anterior. Por eso es que tenemos que aprender a andar en vida nueva. Ahora, en la siguiente lámina, por favor, nuestra renovación es de aprender a andar en vida nueva. ¿Dónde tiene su lucha? En nuestra mente. Por eso Pablo va a decir, y renovaos, que es un proceso, en el espíritu de vuestra mente. Vuelvo al punto. El Señor Jesucristo nos ha dado una vida nueva. Somos nuevas criaturas. Pero vuelvo a repetir el punto antes de pasar al otro. En nuestra temporalidad tenemos que aprender a caminar en esa vida nueva. Por eso decimos que es un proceso. Vamos por capas. Básicamente, quiero estar pues seguro que me he explicado bien, a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, para poder avanzar en el otro punto que sigue. ¿Estamos claros hasta el momento? La regeneración, ¿cuántas veces sucede en nuestra vida? Una vez. Una obra consumada. Un único sacrificio. Pero entramos, como dice Pablo en Tito, en el otro proceso, que es la renovación. Ahora, no puede haber, vamos a poner acá renovación, no puede haber renovación si no hay regeneración. ¿Sí? Tiene que haber regeneración, nacer de nuevo, para que se inicie un proceso de renovación. Cambiémosle un poquito el nombre. Vamos a poner acá un avivamiento, que es aplicado en aquellas personas que primero han sido regeneradas. Primera etapa, lista entonces. Muy bien. Esta lámina nos está diciendo Pablo que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué? La palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo, es la que nos enseña a vivir de nuevo. ¿De qué manera? Dándonos nuevos pensamientos, dándonos nuevos ideales, nuevas maneras de concebirnos a nosotros mismos, una nueva identidad.
un propósito de nuestra vida. Ahora, por medio de la Escritura, es la provisión que el Señor nos da ahora para que aprendamos a vivir y andar como Cristo anduvo. Es la provisión más segura. Y bien se habló de la experiencia en el Espíritu. Fantástico. Y se hizo la diferencia que no se trata de una mera emoción humana. Y claro que tenemos que vivir la experiencia, recuerdo como aquellos en camino a Emaús, que después de que el Señor Jesucristo les abrió las Escrituras, ¿qué pasó? Les ardía el corazón. Pero vean que es una consecuencia de la exposición de la palabra que nos lleva a esa maravillosa experiencia de vida. Y ahora vamos a ver con qué lo vamos a vincular. Muy bien. Ahora, a pesar de que nosotros hemos sido regenerados, ¿verdad?, tendemos a volvernos a la manera de pensar del mundo sin Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene su propio diccionario. El mundo va a definir lo que es éxito. El mundo va a definir lo que es, por ejemplo, noviazgo, lo que es felicidad. El mundo va a definir lo que es matrimonio, inclusive lo que es ser cristiano. El mundo tiene su propia manera de pensar. Así que en este estado, que es renovación, aquí es donde nosotros vamos a estar luchando. Por eso es que Pablo dice, ocupados de vuestra salvación, con temor y temblor. No se está refiriendo a la regeneración, porque es una obra de gracia, que nosotros respondemos ante ella perfecto. Pero acá sí nosotros vamos a implicarnos en este proceso, y no como un esfuerzo de ustedes y mío, sino más que todo como una colaboración, como una docilidad a todas las provisiones de gracia que el Señor nos da. Muy bien. Ahora, ya vamos entendiendo a qué punto quiero llegar. Recordemos que el tema es el avivamiento y las Escrituras. Por eso es que tenemos que hablar de esto primero, porque el avivamiento por medio de la Escritura implica entonces el ajuste, y ponemos énfasis en la palabra, el ajuste constante, porque ese ejercicio se suele descuidar. El ajuste constante de nuestra manera de pensar con respecto a la voluntad de Dios. No es que el Señor nos salva y nos deja a la libre. No es que nosotros nos santificamos y nos autotransformamos. No se trata de esto. Pero implica una responsabilidad de parte de ustedes y de mi persona. Y recordemos que responsabilidad significa responder a una habilidad. Eso es lo que significa la palabra. Somos responsables porque podemos responder a una habilidad. ¿Qué habilidad? Fuimos salvos para obediencia. Así que el Señor nos ha habilitado con algo que Pablo en Efesios, y se gusta, vamos a esa lectura, por favor, que es hermosa. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y fíjense, después de esta coma, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos desobedientes, y por medio de la regeneración hemos sido habilitados para obediencia. Por eso es que tenemos que responder con responsabilidad. Tenemos que responder ante esa habilidad que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es la habilidad, estimados hermanos y hermanas? La obediencia. Pero esta obediencia ya no es una carga para nosotros. Esta obediencia es una respuesta al amor que se ha derramado en nuestros corazones. No es pesado obedecer al Señor, ¿verdad? Por supuesto que no. Esto nos da paz y nos da vida y nos da el gozo en esta parte de la ecuación que se llamaba renovación.
Pero es posible ser regenerados y vivir esta parte de nuestra salvación sin gozo. ¿Es posible? Claro, es posible. No que perdemos el gozo, sino que descuidamos el gozo de la salvación. Pero ¿cuándo descuidamos el gozo de la salvación? Cuando no nos vinculamos con la obediencia. Ya el Señor ha trazado un camino donde nos ha regenerado y un proceso donde nosotros somos renovados. Así que, si la desobediencia significa no caminar conforme a la voluntad de Dios, la pregunta sencilla es, ¿qué provisión del Señor nos ha dado para que conozcamos su voluntad? La Biblia, la Escritura. Así que, la manera en que nosotros avivamos nuestra vida integral es cuando nos volvemos a la Escritura. Pero volvernos a la Escritura no es conocerla intelectualmente, que por supuesto es un primer paso. Si no es, ¿cuál es el otro paso? Claro que sí, vivirla, por supuesto, gracias. Vivirla, no solamente conocerla. Ahora, vivirla es lo que el pastor se refería a la experiencia. Pero ¿qué experiencia, mis hermanos? La experiencia de la obediencia. Ay, ustedes podrán recordar aquel pasaje de Lucas, donde había una pesca, donde el Señor estaba predicando, habían 2 barcas, y el Señor se sube a una barca, está Pedro allí, le pide una barca y empieza a predicar. Pedro escucha a Jesucristo, pero todavía no ha vivido la experiencia de la obediencia de la palabra, lo escucha. Es muy romántico que Cristo esté en nuestra barca, perfecto, pero es más importante que atendamos a la palabra de Cristo. Porque cuando Pedro, dice la Escritura, cae postrado, es cuando después que Jesucristo le dice, ve y pesca mar adentro. Pero es que ya no hemos pescado en toda la noche, atiende mi palabra. Y cuando Pedro atiende a la palabra, ¿qué sucede? Pedro vive la experiencia de la obediencia. Y cae postrado Pedro. Pues bueno, nosotros en esta parte de la ecuación que se llamaba renovación, sí podemos descuidar nuestro camino por esas voces que el mundo tiene y descuidamos el gozo de nuestra salvación. Y es donde clamamos al Señor, Señor, aviva mi corazón. Pero para hacerlo directo y sencillo, ¿cómo avivamos nuestro corazón conforme a la Escritura? Viviendo la experiencia de la Escritura, atendiendo y obedeciendo. Creo que estamos de acuerdo en que el Señor tiene un plan perfecto para la vida de jóvenes, un plan perfecto para la vida de noviazgo, un plan perfecto para un matrimonio, un plan perfecto para la vejez. El Señor tiene un plan perfecto de vida mientras nos encontramos con Él. Y eso significa vivir el gozo de nuestra salvación. Qué triste es haber sido regenerados y no vivir el gozo de la salvación. Triste. Pero no perdemos la salvación, sino perdemos el gozo de la salvación. Y ahí es donde tenemos pues creyentes que viven en un estado constante de temor, constante de ansiedad, constante de depresión. ¿Por qué? Porque descuidan el gozo de la salvación. Muy bien. Vamos con la otra lámina, por favor. Un pasaje hermosísimo, puntual. Dice Pablo, no se amolden al mundo actual. Reflexionemos porque es posible moldarnos a pesar de ser salvos, Por eso la advertencia.
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Así que, ¿de qué manera, mis estimados jóvenes, retomamos nosotros el gozo de la salvación? Y ya el salmista nos dice, en la próxima presentación, la próxima lámina, vean con atención lo que nos dice el salmista. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Y cuál es la provisión del Señor para vivificar nuestra vida? Vivifícame según tu palabra. Ay, es que yo puedo estarme muriendo de sed, pero, y creo que este ejemplo es claro, esto puede ser muy eficiente para que esto me quite la sed, como el ejemplo que nos ponía también el pastor. Pero ¿qué vale que algo sea eficiente si no es eficaz en nuestra vida? Si yo necesito calmar mi sed, necesito que esto que en sí es eficiente para calmar la sed, sea eficaz. ¿Y qué pasa? Que el problema es que nosotros, en algunas etapas de nuestra vida, tenemos toda la provisión del Señor para vivificar nuestra vida y sabemos que sabemos que es eficiente, pero tenemos que hacerlo eficaz en nuestra vida. E insisto, ¿cuál es el vínculo? Empieza con O, obediencia. Creo que es muy simple. Y bueno, hablar cerca de 40 minutos es redundar, pero es necesario. ¿Cuál es el problema muchas veces de nuestra vida cristiana? ¿Acaso no es la falta de atender a la palabra de Dios? Hermano, ¿cierto o no? A menos que digamos que atender la palabra de Dios tal cual, la verdad es que hemos visto que no produce gozo. ¿Podríamos hablar de esto? Creo que no. Ahora, hay una buena noticia. O antes una advertencia. Vamos con la otra lámina, por favor. Ya lo hemos dicho, no es solamente entender, y muchas veces se habla de un tema una semana y luego se habla de otro tema totalmente diferente, según la escritura, por supuesto, pero creo que hay que tomar un tiempo para realmente reflexionar sobre un tema específico, para que no empecemos a acumular información, y nuestras vidas no entren en el gozo de la salvación. Dice el salmista, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo? Hagamos una exégesis profunda para ver qué es lo que quiere decir el salmista. Obedeciendo tu palabra. Recordemos, el Señor es quien produce el querer y el hacer. Fuimos salvos para... El Señor nos ha dado todo. Miren, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo. ¿Quién produce la obediencia? ¿Quién nos capacita para obediencia? Sus fuerzas, la mía. No. ¿Quién produce la obediencia? Porque el Señor no nos regenera y no nos dice, bueno, vaya a ver usted cómo se renueva. Este proceso de santificación es una obra de gracia. Pero recordemos, ¿cómo participamos nosotros de esta obra de gracia? Con nuestra docilidad. ¿Y cómo somos dóciles? Yendo a la palabra de Dios. Hermanos, en Zacarías 1:3 dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Esa es la dinámica. Nos volvemos al recurso de la palabra de Dios, ¿y acaso Dios no será fiel para actuar? Pero es estarnos muriendo de sed en algunas etapas de nuestra vida y estar diciendo, sí, yo sé que eso es muy eficiente. Así que colaboramos
con la obra de renovación, quitando la tapita y viviendo la experiencia de la obediencia. Ahora, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Maravilloso salmo. Pasemos a la otra, por favor. Una buena noticia, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo que acabamos de decir hace algunos minutos. La obra de la salvación es completa de parte de Dios. Completa. Completa. ¿Cuándo se va a consumar? En la glorificación de nuestros cuerpos. Ahora, como acabamos de decir, lo anterior, que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, no nos exime de nuestra responsabilidad. A ver, ¿qué era responsabilidad? No escucho con las mascarillas. Exactamente. Exacto. Responder a una habilidad. Esa habilidad está dada por el Señor. Así que lo que tenemos que hacer nosotros, hermanas y hermanos, es responder. Responder. Pero la misma capacitación ha sido dada por el Señor. Muy bien. Ya hablamos del concepto de eficiente, eficaz con el agüita, ¿verdad? Para que se lo lleven por allí. Y vamos a esta lámina que sigue, por favor. Reflexionemos sobre esto entonces. ¿Habrá un avivamiento en nuestra vida cuando vivamos según la palabra de Dios? Hermanos, el contexto del Antiguo Testamento, cuando se habla de avivamiento, es diferente al contexto del Nuevo Testamento, porque en medio está la obra redentora de Jesucristo. Y está una operación del Espíritu Santo no con el creyente, sino en el creyente. Así que nosotros disfrutamos de la obra consumada de Jesucristo en este tiempo, luego de la cruz. Por eso es que con toda propiedad podemos decir que habrá un avivamiento cuando nosotros colaboremos, tengamos un corazón dócil para volvernos a la palabra de Dios. Ya no son primicias de la obra del Espíritu Santo como pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora es la obra consumada, se ha derramado abundantemente el Espíritu tras la regeneración. Así que el proceso de renovación, e insisto con esto porque creo que es muy importante, es obra del Señor, pero implica un corazón dócil, para que nosotros respondamos a la habilidad que el Señor procuró en nosotros. ¿Y cuál habilidad? Obediencia. Muy bien. Bueno, se puede hablar muchas cosas, pero creo que dejando un principio así, por eso he reiterado tanto el punto, vamos a terminar con un ejemplo puntual de un avivamiento bíblico, pero una primicia de ese avivamiento vinculado a la obediencia. Vámonos, por favor, a Nehemías. Usted llega a Salmos, va para atrás, para que no se vaya hasta Apocalipsis, un poquito, está Job, está Esther y llega a Nehemías, ¿verdad? No lo busquen en el Pentateuco. Nehemías capítulo 8. Y está hablando de un maravilloso avivamiento, una primicia. ¿Por qué primicia? Porque el Espíritu Santo en este avivamiento después de Cristo ya está ejecutado en la mente y en el corazón del creyente. Promesa que los profetas anunciaban en el antiguo pacto, pero que se cumple por medio del bautizador que es Jesucristo, el bautizador del Espíritu Santo en nuestra vida.
Y vamos a ver puntualmente ciertos versículos. Primero, veamos este modelo. Versículo 3 es una sincera atención a la escritura. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hasta el momento está bien. La atención, el comprender, perfecto. Hay muchas personas que se encargan de estar entendiendo y estudiando. Eso está muy bien, perfecto. Pero todavía no es todo lo que el modelo de avivamiento significa. ¿Qué necesitamos para que empiece a haber un verdadero avivamiento por medio de la palabra? Vamos a verlo en el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué pasa? La palabra nos ubica cómo está nuestra vida, nuestra dirección de vida con respecto a una verdad, la que está revelada en la Escritura. Si no, ¿qué modelo podríamos tener? ¿El que el mundo nos dice? Imposible. Nuestra propia convicción, más que imposible. Así que, luego de atender a la palabra, de entender lo que el Señor dice, lo comparamos, es luz a nuestra vida y nos renueva. Pero esa dinámica, vamos al punto, ¿qué sucede con esta dinámica? Esta dinámica no es una vez cada año en una conferencia, mis queridos hermanos y hermanas. Esa es una dinámica diaria, porque cada día trae su propio mal. Es que tenemos que tomar agua todos los días. Es que tenemos que hacer eficaz la palabra de Dios todos los días. Porque de lo contrario no nos vamos a dar cuenta cuando estamos caminando y perdiendo el gozo de nuestra salvación. Porque ¿sobre qué parámetro lo vamos a medir? Si no está la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra voluntad. Ahora, último punto, vean ustedes que vamos a la última lámina. Ciertamente había llanto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nunca en el Señor podemos tener una convicción de tristeza profunda, pero nunca este llanto es desconsolado en el Señor. Nunca. ¿Por qué? El mismo Jesucristo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto por arrepentimiento siempre tendrá consuelo. Siempre. ¿Y cuál es el resultado? Veamos el versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en las plazas de la puerta de Efraín. ¿Qué pasó? Básicamente, se dieron cuenta que habían descuidado una fiesta que el Señor había estipulado, que era la fiesta de los tabernáculos. Entonces veamos el proceso. Cuando atendieron la palabra del Señor, cuando la palabra impactó sus vidas, se pusieron delante de la luz de la verdad, les causó una confesión de pecado, pero hay una evidencia de avivamiento que fue hacer lo que la palabra decía. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. O sea, no se trata nada más de atender la palabra, de manifestar nuestro pecado, sino obediencia. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y fíjense con atención cómo termina este versículo. Y hubo alegría muy grande. Y hubo alegría muy grande. Vamos a ir
y la reflexión final antes de compartirles algo. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta de acción de gracias por la guía y protección de Dios en el desierto. Ahora, en el desierto de nuestra vida, la palabra de Dios es también nuestra guía y protección. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Nada más quisiera pedir si me pueden ayudar con creo que este micrófono podría servir para un canto, ¿verdad? Bueno, mientras me ayudan acá, gracias, y terminamos. ¿Por qué nosotros descuidamos Muchas gracias. Aló. Muy bien. Miren, cuando nosotros tomamos una guitarra, los que tocamos guitarra, y cuando vamos a afinar una guitarra, que tenemos que afinarla generalmente todos los días, porque cada día trae su propio afán, ¿verdad? Necesitamos tomar una referencia, porque de lo contrario la guitarra estará desafinada. No sé si puedes ponerle un poquito más de volumen y luego la bajas para que podamos, a ver si pueden escuchar los armónicos. Vamos a ver, si yo afino la guitarra, tengo una nota de referencia. Esta nota es un armónico. Ahora, yo voy a desafinar adrede la cuerda que está anterior. Vamos a ver si se puede escuchar esa onda que nos va a decir que no está afinada, que no está conforme al armónico primero, que es este, que es un la. A ver si se puede escuchar. ¿Se escucha? Ahora, traten de escuchar cómo se va afinando el armónico para llegar a la frecuencia del la. ¿La escuchan? Fácil, ¿verdad? Pues así tenemos que nosotros ajustar nuestra vida, nuestra cosmovisión a un parámetro, a una guía, que es la palabra de Dios. Porque de lo contrario, voy a hacer esto adrede, sonaríamos así. Desafinados. Así que tenemos que volver a afinar. Ahí, ¿verdad? Ahí está afinado. Y ahí está afinado. ¿Ven? Básicamente, cuando estamos nosotros con necesidad de un avivamiento, tenemos que volver a la palabra. Y voy a enseñarles un canto rápido y sencillo. Sé que ya quedan muy pocos minutos. Es muy sencillo. Así que permítanme cantarlo primero y luego les voy a pedir que lo canten conmigo. Ahora, el punto es que este es un canto para ustedes mismos y para nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros vivimos en un estado de descuido del gozo de la salvación, porque, aunque suene duro decirlo, no confiamos en la provisión de Dios por medio de su palabra. Y decimos, bueno, realmente el Señor procurará un cambio en mi vida cuando yo atiendo su palabra. ¿De verdad tendré algo positivo en mi vida atendiendo su palabra? Y lo que estoy poniendo acá es un afinador para asegurarme que cada cuerda esté perfectamente afinada. Ahí está.
pido por favor que puedan cerrar sus ojos si gustan, si no, no lo hagan. Pero es básicamente para que pueda escuchar esta canción y que trate de relacionarla con usted mismo. Porque parte del problema podría ser que nosotros dudamos del poder de Dios en nuestra vida. Y sé que es duro decirlo entre creyentes, pero cuando consideramos otras condiciones, estamos abriendo la puerta a otras aguas que no van a encargarse de nuestra sed. Recuerden, es para que la canten ustedes mismos. Ya les voy a decir cuando me van a acompañar. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, pues nada es imposible para ti. ¿La canta conmigo? Porque tengo duda. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Nada es imposible, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Podemos cantar de nuevo? Porque tengo miedo. Cántela conmigo. Porque tengo miedo. ¿Sí? Si nada es imposible para ti. Imposible. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Terminemos. Porque tengo duda de nuevo. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Porque tengo duda, si nada es imposible para ti. Nada es imposible. Nada es imposible. Gracias, Señor, por ese tiempo. Gracias porque siempre que abrimos tu palabra nos animas, nos confortas y nos marcas la senda de nuevo en este camino de renovación que tenemos. Gracias por este tiempo, Señor Jesucristo. Te alabamos y te glorificamos. Amén.